Este jueves es un jueves especial, muy especial porque el mundo entero está celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Siendo este el tema del mundo entero hoy, el Señor quiere que hablemos acerca de Jesús. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Biblia nos habla de nuestro Redentor. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, el Señor ya tenía un plan de redención para el hombre. Toda la Biblia habla en primer lugar, las profecías de su advenimiento, de cómo iba a venir la primera vez, cómo va a venir la segunda vez, y esa primera vez, qué, dónde iban a ser, de quién iban a ser, cómo iba a morir, absolutamente todo, y fue cumplido. Y hay otras profecías de Jesús que también se cumplirán. Pero bueno, hay tanto material de Jesús, pero hemos escogido el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y yo les recomiendo que lean el Evangelio de Juan, que Juan ahí revela a Jesús Dios, a Jesús el hombre que en realidad era Dios. Léanlo y vamos a leer nosotros ahora un extracto del capítulo 14 de ese Evangelio. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces me dices, muéstranos al Padre? Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, aleluya, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ese es el hoy. El Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Jesús, hoy nos consuela, nos enseña todas las cosas, nos recuerda todo lo que Jesús dijo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal
y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Jesús hizo todo tal como el Padre se lo mandó. Por eso Él también mide el amor nuestro a Él y al Padre en que nosotros hagamos lo que está en la palabra de Dios. Él sabe que la medida del amor, gran medida del amor nuestro hacia Él, está en la obediencia. Esa obra maravillosa de Jesucristo fue tan grande, de tanto impacto en el mundo entero, que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Hay quienes se rehusan a decir de Cristo en el antes y en el después, y dicen de nuestra era, de nuestra época, pero igualmente está dividida en el momento en que Jesús vino a este mundo. Y justamente ese momento que Jesús vino al mundo es uno de los 3 acontecimientos que más se celebra el mundo entero, ¿no? Los eventos más importantes que celebra la humanidad, ¿cuáles son? El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Hay un punto importante que es el ministerio de Jesús. O sea, el ministerio de Jesús, o sea, desde que Jesús nació, él tenía una encomienda, como quien dice, y una encomienda que no era nada más venir y morir en la cruz, era hacer una tarea antes de morir. Si Jesucristo únicamente hubiera nacido y no se da no crece y lleva un ministerio aquí en la tierra, no muere, no resucita, no pasa nada, no se cumple el propósito de Jesús. Si hubiera hecho solamente una de esas 3 cosas, no se cumple el propósito. Hizo las 4 cosas y el ministerio de Jesús es sumamente importante. El nacimiento de Jesús, la venida del Mesías prometido, ¿verdad? Del Salvador del mundo que nació en Belén, de una virgen como había sido profetizado. Eso sucede un día, es un evento de un día. La muerte de Jesucristo, la muerte del Cordero de Dios, el único digno para derramar su sangre, para que los pecados de toda la humanidad fueran perdonados, para quitar el pecado de la humanidad, ¿verdad? Se dio en el cuerpo de Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y eso sucedió también un día, que la humanidad lo celebra mañana, o lo conmemora mañana, Viernes Santo. Y la resurrección de Jesucristo, en la cual Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa de que Él iba a resucitar. Ya se lo había dicho a los apóstoles, se lo había dicho a sus discípulos. Y con ese cumplimiento, Jesús demuestra que Él es la primicia de lo que Él profetizó, de que nosotros también resucitaremos. Así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, y eso lo vamos a ver en más detalle. Pero la resurrección de Cristo se da en un día, más el ministerio de Jesús se da en un periodo de 3 años, durante los cuales enseñó de diferentes maneras. Enseñó con discursos, enseñó con parábolas, enseñó con su ejemplo de vida, enseñó haciendo milagros y enseñó pues un mensaje, una doctrina. Yo quiero pedirles a ustedes que rápidamente escriban qué cosas ustedes recuerdan del mensaje de Jesús durante esos 3 años que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Qué cosas enseñó Jesús? Delen, vamos a apuntarlas. ¿De qué nos habló Jesús? Nos habló del perdón. Del perdón. Dice Ana Rodríguez. Muy bien, ajá. ¿Qué más? De amarnos los unos a los otros. Del amor, así es. De arrepentimiento. Amén, 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 perfecto. ¿Qué más recuerdan de las enseñanzas de Jesús? De humildad. Esto, de humildad. Muy bien, bueno, sí. A ver, ¿qué más? De servir. De hacer discípulos. Exactamente, parte del servicio. Exactamente. Bien, muy bien, muchachas, muy bien. Jesús nos habló del perdón que nosotros recibiríamos con el arrepentimiento y del perdón que debemos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Habló del amor, habló de la verdad, habló de la humildad, demostró tantas veces su humildad, habló de tener misericordia, habló de servir, habló de ser justos y no estar robándole uno al otro, habló de la oración, de cómo orar, habló del poder de la iglesia, del poder de los que creyeran en Él, del poder para echar fuera demonios, del poder para poner las manos y los demás sanen, y del poder para proclamar la palabra. Y habló de la obediencia, entre otras cosas. Eso es importante porque
ahora vamos a hablar cada uno de los acontecimientos y el ministerio de Jesús es clave para que nosotros tengamos la vida que necesitamos tener y que Dios quiere que tengamos. Lo que vamos a ver es cómo celebran estos eventos los creyentes y los no creyentes. Hay mucha gente, creyentes, lamentablemente, y no creyentes también, que celebran cada una de estas fiestas como un acontecimiento, como una fiesta más, como un negocio más, como un evento para desbordar emociones solamente, qué alegría, qué tristeza. Nosotros debemos recordarlo con conciencia, con una conciencia clara del valor de cada uno de esos acontecimientos. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios decidió hacer eso? Porque la humanidad estaba lejos de Dios. El hombre estaba lejos de Dios. Y su destino era el infierno. El destino de absolutamente toda la humanidad era el infierno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. El mundo necesitaba un Salvador. Y mire lo que Dios profetiza a través de Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Dios nos ama y nos prometió y nos dio un Salvador. Muy bien, ¿para qué nació Jesús? Él nació porque el mundo estaba perdido y porque Dios nos ama y no quería que nos perdiéramos. ¿Para qué nació? Para hacernos hijos de Dios. Mire lo que dice aquí en Juan 1:9-13. La luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo, pero los suyos no la recibieron. A todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que no reciben la palabra, los que no creen en su nombre, no tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dios no los ama a ellos entonces? Dios los ama. Son criaturas de Dios. Toda persona que no ha conocido a Dios, Dios los ama. Jesús, antes de irse para el cielo, antes de morir, que oró al Padre, oró por aquellos que creían en Él y por los que habrían de creer. El amor de Dios es para todo el mundo sin acepción de personas. Pero Dios es justo y hay un camino, hay una verdad por la que hay que transitar para ser constituido hijo de Dios, para obtener la vida eterna, para proveer ese cordero sin mancha, para sacrificarlo una sola vez por todos los pecados, una sola vez para salvar al hombre de la condenación eterna. Aquí está la clave del por qué y para qué vino Jesús al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué vino Dios al mundo? Porque nos amó. Por eso Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con eso? Juan 3, del 3-7 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús contestó, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús vino para que nosotros naciéramos de nuevo. Jesús nació. Dios nació, se hizo carne. El nacimiento de Jesús en la carne debe recordarnos que nosotros necesitamos nacer, pero nacer de nuevo, nacer del espíritu.
espíritu. Y nosotros no podemos reducir este evento tan importante de la venida del Mesías, del Salvador del mundo, a simplemente poner un arbolito, un nacimiento, intercambiar regalos y mirar con ternura al niño Jesús del nacimiento. No, Señor. Dios espera que nosotros nazcamos de nuevo. Dios lo hizo para que nosotros, como le dijo Jesús a Nicodemo, nazcamos del agua y del espíritu, por la palabra y el espíritu de Dios. Nosotros necesitamos, así como Jesús tuvo una transformación en su persona, dijo, yo por un tiempo voy a ser como un ser humano, como carne. Él espera que nosotros tengamos esa transformación, que es conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios, porque el hombre sin Dios está incompleto. El hombre sin Dios camina con las capacidades físicas que Dios nos ha dado, que son muchas, con las capacidades mentales y emocionales que Dios nos ha dado, que son muchas, pero sin las capacidades espirituales. Y de hecho puede contaminar su espíritu con espíritus inmundos por no estar ligados a Dios, con un nuevo nacimiento, que es lo que Dios quiere. Tenemos que darle una respuesta a Dios. Y yo quiero pedirles que en este instante nosotros hagamos una oración. Padre Santo, Señor, reconozco, Dios mío, que necesito nacer del agua y del Espíritu, que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo y quiero vivir eternamente contigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Ahora vamos a ver el siguiente acontecimiento. Jesús nació, pero ya después hay un silencio. Nada más se sabe que él fue carpintero, fue formado por su padre José como carpintero, y a los 30 años empieza su ministerio. ¿Por qué Jesús no nació, fue a la cruz, resucitó y ya? ¿Por qué Jesús estuvo predicando 3 años? Que nos acercáramos a Dios, que viviéramos en la verdad, que perdonáramos, que nos arrepintiéramos, que sirviéramos, que nos amáramos, que oráramos, que tuviéramos un corazón humilde, que nos sirviéramos unos a los otros. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque el nuevo nacimiento debe llevarnos a construir una vida nueva. Una vida nueva no es lo mismo que un nuevo nacimiento. Nueva vida es ser una nueva persona, con nuevos pensamientos, con nuevas decisiones, con nuevas actuaciones, porque no quiere que nosotros sigamos cualquier doctrina. Él quería enseñar la doctrina correcta, el camino que nos llevaría a Dios. Y eso lo hizo con su ministerio. No solo con que viniera, naciera, muriera, resucitara. Él tenía que cumplir un ministerio. Enseñó también porque él tenía compasión, decía que él sentía compasión de la gente que andaba como ovejas sin pastor. Porque él sabe que nosotros necesitamos, bueno, como les decía, un fuerte fundamento, no solo mental, emocional, sino también espiritual. Nosotros necesitamos el fundamento, lo necesitamos a él, a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Cuando nosotros nacemos en el Espíritu, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Tenemos que crecer, tenemos que ser fuertes. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque con la muerte y resurrección de Jesucristo no se iba a acabar el mundo inmediatamente. Alguien tenía que predicar, alguien tenía que testificar de Cristo. ¿Y quiénes iban a hacerlo? La iglesia. Él tenía que formar una iglesia. Él tenía que formar discípulos. Por eso él se tomó ese tiempo de enseñar. ¿Para qué? Para liberarnos. Él liberó, él sanó, para lavarnos con su palabra. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, lo que Jesús enseñó, dice, son espíritu y son vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para iluminarnos, para mostrarnos el camino. Para eso enseñó Él, para equiparnos para la vida y el servicio. Y ese es el propósito, ese es el para qué Dios vino y nos enseñó. Para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que recibamos el fruto del Espíritu Santo y vivamos por el poder del Espíritu Santo. Él no quiere que nosotros adoptemos la costumbre de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente, ¿con qué va a ser renovada? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable
y perfecto, para que sirvamos con los dones del Espíritu Santo, con los ministerios para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entender el ministerio de Jesús nos debe llevar a nosotros a comprometernos a seguir la tarea que Jesucristo nos encomendó, a hacer lo que hizo Jesús aquí en la tierra, a predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulo. Y para eso usted no tiene que tener no sé cuántos grados de teología no, usted tiene que amar a Dios, leer la palabra, amar las almas y hablar de Cristo. Y Dios le pondrá las palabras en su boca y Dios cumplirá su propósito porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Pensar en el ministerio de Jesucristo. ¿Qué me toca a mí si yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Cuál es mi decisión con respecto al ministerio de Jesús? Vamos a orar, vamos a comprometernos. Si usted quiere hacerlo, siga esta oración. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esos 3 años que tú estuviste aquí en la tierra. Yo me comprometo en el nombre de Jesucristo delante de ti, Señor, a no menospreciar tu ministerio, sino a tomar ese evangelio, Dios mío, y a estudiarlo, a aprender de ti, Señor. Que yo sea transformada por medio de la renovación de mi mente con tu palabra, Señor. Que ese poder tuyo dado a la iglesia venga a mi vida, Dios mío. Ayúdame, Señor, a servirte con alegría y con todas mis fuerzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora la muerte de Jesús. Si Jesús hubiera nacido, si Jesús hubiera enseñado, por ejemplo, por 3 años, pero él no muere en la cruz y no es resucitado, no pasa nada. Hubiera sido realmente hubiera sido visto como lo ven muchos, como un profeta más, como un seguidor de Dios más, pero Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús murió de verdad. Él fue crucificado, le pusieron esa corona de espinas, le metieron las lanzas y él murió en una cruz como un delincuente. ¿Por qué Jesús murió? Murió por amor al Padre y amor a nosotros, por obediencia, por amor. ¿Por qué lo hizo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ya Dios había dicho, mira, yo estoy cansado de los holocaustos, ya estoy cansado de los ritos, yo quiero que mi pueblo sea transformado verdaderamente. Y lo único que va a quitar el pecado del mundo es la sangre del Cordero sin mancha de Jesucristo. Entonces no había otro sacrificio que pudiera quitar el pecado del mundo. Además que ya Dios lo dijo desde el Edén, Él se lo dijo a Eva. Por un hombre vino el pecado de todo el mundo, por un hombre venía también la restauración de todo el mundo. Por eso, y porque Dios quería tener comunión con sus hijos. Yo quiero tener comunión con aquellos que crean en mí a través de un solo sacerdote, Jesucristo, el sacerdote para toda la eternidad, el único sacerdote para siempre. Dios quería comunión con nosotros. Por eso Jesucristo tenía que morir, porque es a través de Cristo que nosotros llegamos al Padre. ¿Para qué entonces? Bueno, aquí está explícito el para qué, para librarnos del pecado, para dar vida a nuestro espíritu y salvación a nuestra alma. Ojalá que la gente entendiera que si no tiene a Jesucristo no va a ser salvo, se van para el infierno. Esto es duro, pero es la verdad. Es como que si cometes un crimen, vas para la cárcel, pues. Eso lo vemos normal, pero creemos que en Dios no. Dios es así. Dios dice, bueno, tú me sigues, yo voy a tener misericordia de ti, te perdono todos tus pecados. Si tú me aceptas la sangre de Cristo para el perdón de pecados, yo te perdono todos tus pecados. Es como si no existieran. Para mí no existieron. Dios los borra completamente y no se acuerda más de ellos. Pero si tú sigues pecando, sigues burlándote, vives como quieras, me ignoras, te va a tocar la cárcel eterna. La gente tiene que entender que su vida está en juego, su vida eterna está en juego. Mire lo que dice aquí, Juan 1:29, dice que el siguiente día Juan el Bautista, vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Filipenses 2 del 10 al 11, dice que se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios quiso glorificar a su Hijo. Jesucristo murió, Jesucristo fue obediente para que nosotros creyéramos en Dios, para que tuviéramos salvación, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Usted está orando en el nombre de Jesús
Y el Padre lo escucha porque Jesucristo murió. Jesús dice, oren entonces en mi nombre. Jesús murió para establecer una iglesia que proclame su verdad. Jesús murió para que la humanidad conozca el amor de Dios. Jesús murió para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Él es el Señor. Y otra vez, no podemos reducir el sacrificio de Jesús a una descarga emocional cuando vemos las películas acerca de la pasión de Cristo. No, ¿por qué? Jesús ya no está en la cruz. Nosotros usamos las cruces porque las cruces identifican nuestra fe. Jesús ya no está en la cruz. Ya no está en la cruz. Y la crucifixión de Jesús, ¿a qué me debe llevar a mí? Ya yo soy cristiana, ya yo sé que Jesús me perdonó mis pecados y ya yo estoy en ese proceso de aprender de Jesús con su ministerio. ¿Qué me debe recordar la cruz, además de todo eso del perdón de los que yo también tengo cosas que crucificar en mi vida? La Biblia dice en Gálatas 5 que nosotros debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Léanse Gálatas 5, que habla de las obras de la carne. Pero nosotros tenemos cosas que crucificar, tenemos cosas que decir, bueno, hasta aquí, te mueres, yo voy a ser obediente a Dios. ¿Qué cosas tiene usted que crucificar? ¿Qué cosas tengo? Yo tengo cosas por crucificar. Hay malos hábitos, malas conductas, sentimientos, amargura, cosas que nosotros tenemos que morir, hacer morir esas obras de la carne, dice el Señor. Jesús murió, fue golpeado, su carne. Bueno, a nosotros nos va a doler también a veces dejar ciertas cosas, pero hay que hacerlo. Hay que imitar a Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para entonces yo con toda mi paz puedo alabar a Dios y decir, Señor, yo te amo. Y Jesús diga, verdaderamente me ama, porque está haciendo mi voluntad. Jesús no quiere que yo le diga a Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo y sigo con las malas cosas y con... No, Señor. Dios ve el esfuerzo nuestro por crucificar la carne y para vivir en el espíritu, porque Jesús lo prometió, ya lo leímos al comienzo, cuando leímos Juan 14, que Jesús dijo que iba a enviar un consolador para que estuviera con... Y cuando nosotros recibimos a Jesús y nos constituimos en hijos de Dios, la iglesia recibe ese consolador que nos puede ayudar a nosotros para que nosotros tengamos ese proceso de hacer morir la carne y hacer crecer el fruto del espíritu en nuestra vida, que es el que nos ayuda con nuestro temperamento a dejar esas cosas que nos impulsan o que nos detienen o esos miedos y a pensar más claramente. Vamos a hacer una oración con respecto a la muerte de Jesucristo. Oremos, muchachas. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a nosotros, Dios mío, a dejar de una vez por todas esas cosas que a ti no te agradan. Señor, yo te pido que a mí y a cada una de las mujeres que están escuchando, tú nos reveles, Señor, qué obras de la carne tenemos que crucificar. Dios mío, reconozco que soy pecadora y necesito tu perdón. Reconozco que no hay otro nombre en el cielo ni la tierra por el cual nosotros podamos ser salvos. Perdona mis pecados, ayúdame a agradarte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción mientras seguimos meditando. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Vamos a ver por qué Jesús resucita. ¿Para qué resucita? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me habla Dios a mí? Dice 1 Corintios 15, del 3 al 8. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, dijo el apóstol Pablo, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas
y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Jesús, ¿por qué resucita? Dice la palabra en Efesios 1. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús resucitó porque el Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Porque ya él había prometido que lo iba a resucitar, pero hay que tener poder y Dios lo resucitó después de 3 días. Él resucitó después de 3 días. Por el poder de Dios, Cristo resucitó. En Juan 6, 39, 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo aquel que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Miren, Dios resucitó, Jesús resucitó por el poder de Dios, porque así lo había decidido Dios, porque Dios no puede permanecer muerto. Satanás dice, lo vencí en la cruz, pero Jesús lo venció a él en la cruz. Dios es nuestro, es un Dios vivo, y porque Dios cumple sus promesas. Siempre lo voy a decir. Dios tiene promesas para ti, Dios tiene promesas para mí en su palabra. Tengo que creerlas, tengo que tomarlas y Dios las cumplirá. Tú puedes pedirle a Dios conforme a sus promesas y Dios honra tu fe, porque Dios es Dios fiel. ¿Para qué resucita? Para que nosotros también resucitemos a una nueva vida, para devolverle la fe a los apóstoles que estaban todos tristes después de que Jesús se había muerto. Y después que resucitó y se le apareció a ese montón de gente, se acordaron que él había dicho que él iba a resucitar y volvieron a tener fe y la iglesia a seguir adelante. Jesús resucita para que el mundo crea en él y sea salvo. O sea, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho histórico. Usted va allá y la tumba esa está vacía. Jesús resucitó para que se cumplieran las profecías de que su cuerpo no vería corrupción, para que su iglesia crea que la profecía dada por Jesús para nuestra resurrección también se cumpliría. Romanos 6, del 4 al 6, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú puedes creer en Dios, recibir la salvación, recibir a Jesucristo, pero tenemos que morir al yo. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado y tenemos que asegurarnos de que ese yo está crucificado, ¿no? Y que, como dice la palabra, nosotros no volvamos a cosas pasadas, sino que sigamos adelante. Si fallamos, sí, podemos fallar. De hecho, gracias a Dios, yo le digo a veces de que fallamos para que nadie se enaltezca, para que no nos creamos la gran cosa y sepamos que necesitamos estar a los pies de Jesús. Jesús ya no está en la tumba. No tiene sentido que mañana yo me vista de negro, mañana viernes, y que porque Jesús está muerto. Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Y que el domingo me alegre como si hubiera resucitado el domingo. Yo tengo que alegrarme todos los días que Jesús, gracias Señor que tú resucitaste. Porque si Jesús nace, si Jesús enseña, si Jesús muere y no resucita, no se hubiera cumplido la profecía y igual hubieran dicho que era un impostor. Cualquiera puede morir en una cruz, pero resucitar, no. Entonces él resucitó y se mostró a mucha gente antes de ascender al cielo. Sus seguidores, esos que vieron, que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, predicaron de Cristo y fueron capaces de morir por Cristo, porque sabían que verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Y nosotros debemos transitar de esa vida que es pesada, que ay Dios mío, vuelvo y cae a lo mismo, porque estamos viviendo con nuestras propias fuerzas, a que vivamos nosotros una vida nueva, como dice aquí en Romanos 6.
tengamos la vida nueva que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vamos a orar con respecto a la resurrección de Jesucristo y esa vida nueva, si usted quiere comprometerse a esa vida nueva en Cristo Jesús. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Aleluya, Señor, gracias por la resurrección de Cristo Jesús. Gracias por esa esperanza bendita de que nosotros vamos a resucitar, de que nuestros seres queridos que murieron en Cristo resucitarán. Señor, mientras estamos aquí en la tierra, nosotros queremos agradarte y tener una vida nueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, muchachas, las hermanas que cantaron son Anita y Marta Lescano. Vamos a adorar a Dios con una canción preciosa que ellas me grabaron para adorar a Dios con ustedes. Gracias, Señor. Dejó su trono en gloria, aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir, si no es su amor, el cielo no es real, no habría estrellas ni sol, ni aves podían volar, si no es su amor, no habría agua en el mar, sería en vano el sentir, si no es su amor. Aún en su mortal suplicio mostró su compasión al ladrón que clamó arrepentido, al paraíso con él llevó, si no es su amor, el cielo no es real, no hay estrellas ni sol, ni aves podrían volar, si no es su amor, no habría agua en el mar, sería en vano el sentir, si no es su amor, si no es su amor. Aleluya. Gracias, El Padre. cielo no es real, Padre. no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar, si no es su amor, no habría agua en el mar, sería en vano el sentir, si no es su amor. Aleluya. Recuerden que nosotros, el nacimiento de Cristo nos debe llevar a una vida nueva, a volver a nacer, el ministerio de Cristo, a ser transformada y a servir para que otros conozcan a Cristo. La cruz del Calvario, además del perdón de los pecados, me ayuda a tener comunión con Dios y que yo debo crucificar las obras de la carne en mi vida. Y la resurrección de Cristo a vivir con esperanza. Y yo hago eso, yo recibo perdón, recibo salvación, recibo crecimiento, recibo madurez,
recibo propósito aquí en la tierra y vida eterna en el cielo.